Buen día para todos los que me conocen, para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy voy a grabar una entrevista que ya adelanto va a ser muy divertida porque estoy con un amigo que es maestro internacional de ajedrez y politólogo y lo conozco hace muchos años. Cometió el error de ser profesor mío en la Facultad de Derecho, pero bueno, eso lo vamos a ir averiguando mientras estemos grabando esta entrevista. Estoy hablando del hincha de Vélez, el señor Mariano Fraschini. ¿Cómo estás, Mariano? Hincha de Vélez me presentaste, jugué para Vélez. Igual le tengo un corazoncito a Sí, Vélez, tenés tu pero bueno, corazón en Vélez. es como que sí, es como un sí. Tenés tu ¿Cómo andás, corazón. Fede? ¿Todo Bien, bien? muy bien. Me Escuchame una alegro. cosa. Tu fecha de nacimiento me recuerda a tres acontecimientos importantes en el ajedrez. Upa, ¿tres? Tres. Mirá vos. 19 A de ver, noviembre, cumpleaños o natalicio de Capablanca. correcto. 1972, fundación de Torreblanca. 1972, match Spassky Fischer. ¿Viste que son tres? Son tres, muy bien. Bueno, ¿qué podés decir de semejante fecha de cumpleaños que tenés? Y que tenía que jugar al ajedrez, que no me quedaba ninguna alternativa. Y bueno, son tres fechas, bueno, trascendentales para lo que es el ajedrez y lo que es el juego. La de Capablanca, inevitablemente uno de los mejores, si no el mejor jugador de ajedrez de la historia. Inigualable, el cubano. Bueno, vos has escrito sobre él, sobre la imbecilidad, mirá cómo iba a decir, la imbatibilidad de Invencibilidad. José Raúl. Bueno, pero también tenía esa cuota de locura, Capablanca, un tipo que no se preparaba para las partidas. No, es un genio, digamos. Y sí, me tocó nacer el mismo día que él, eso sí, casi 100 años después. Eh, y el otro hecho, sí, Torreblanca es el club de ajedrez, mi club de ajedrez histórico, en el cual, bueno, vamos a hablar en un breve tiempo de Torreblanca seguramente, pero fue el club donde me formé, donde empecé a los 10 años, y prácticamente jugué todos los torneos de categoría, cuarta, tercera, segunda, primera, superior. Creo que hasta fue un torneo de novicios, imagínate. Después jugué todos los torneos internacionales, nacionales. Llegué a limpiar los vidrios del club, estaba en la brigada limpia vidrio del club. Sí, es cierto, lo que me une a Torreblanca desde los 10 años es bueno, un profundo amor, cariño, y lógicamente tuvo que ver muchísimo con mi vida, un montón, en todo sentido. Y el otro, bueno, Fischer Spass, que es cierto, a pesar de que, mirá, no soy devoto de ninguno de los dos, digamos, ni de Fischer ni de Spassky. Obviamente considero que Fischer fue uno de los jugadores más importantes de la historia, desafió al poderío soviético como nadie, ¿no? Los venció prácticamente a todos, pero no me genera Fischer como personaje histórico un atractivo semejante, por ejemplo, al de Capablanca, inclusive el de Alekhine, ¿no? Y ni que hablar de Karpov y Kasparov, digamos, ¿no? Kasparov, para mí, mi ídolo de pequeño, va a ser siempre la persona a la que me referencie en mi vida ajedrecística. Es como que todos los que nacimos en esa etapa, que jugamos en los 80, tenemos a Kasparov como la máxima expresión del juego, inevitablemente. Hasta me recuerdo de haber ido a Torreblanca, yo no me acuerdo bien, deberíamos cotejarlo históricamente, pero creo que la última fecha Karpov Kasparov en el primer, en verdad en el segundo match, el del 85, pero el primer match en términos de valor, porque el otro fue suspendido, o sea, el primer match real que definió la corona entre Karpov y Kasparov, no sé si se jugó un sábado, pero recuerdo muy bien que el resultado fue a la mañana temprano, y yo tuve clases en ese día en Torreblanca. O no sé, o nos reunimos para celebrar el triunfo de Kasparov, que sería celebrar el fin del match, que fue un match histórico, que realmente para todos los que nos gustaba el juego era como, no sé, un momento iluminado. Y esa última partida fue tan buena de Kasparov, tan atractiva en todo sentido, tan vibrante, tan emocionante, que bueno, estábamos todos ahí pendientes. Y
tengo esa imagen, por ahí es viste cuando uno recuerda, tiene recortes de la historia que tal vez no fueron precisamente así, por ahí no fue un sábado, fue un domingo, pero bueno, recuerdo que fue un fin de semana, que estábamos todos ahí pendientes, y no sé si lo terminamos de ver la partida en Torreblanca, ¿viste? Eso yo era muy chico, 85, estamos hablando, yo tenía 12 años, o yo cumplo en noviembre, como dijiste vos, entonces siempre, bueno, no creo que se jugó, no me acuerdo en qué etapa, pero bueno, ponele que estaba por cumplir 13. O sea, estaba recién en las primeras armas del juego. Y encontrarme con ese match y la definición, ese desenlace tan emotivo, hizo que lo recuerde hasta el día de hoy, que estoy contando esto, digamos, lo recuerdo como algo que Te lo significa emociona, hasta como un partido de fútbol, ¿viste? te Como emociona. Claro, y además era como seguir un mundial, ¿viste? Era tan importante para los ajedrecistas como eso. Como te decía, entonces Fischer Spassky, lo sé bien, donde jugaron, las partidas, me acuerdo cómo sacrificó en H2 el alfil Spassky, que Fischer en la primera partida, que después no se presentó, 2-0, ¿no? Y después le ganó la tercera, la quinta y la sexta, y de 0-2 pasó a 3-2 en 6 partidas, una cosa increíble, un jugadorazo Fischer. Pero te repito, no me genera la atracción que me generan otros jugadores de ajedrez, por ejemplo Capablanca y Kasparov, por nombrarte dos, que son dos estilos diferentes, dos momentos de la historia del juego totalmente diferentes, pero a mí me generaba una atracción enorme ver partidas de Capablanca hasta el día de hoy, cuando las veo, la simplicidad de las mismas, y obviamente las partidas de Kasparov, puedo recordar fácil, 4 o 5, por decir un número, ¿no? 10 también de memoria, después de haber dejado el ajedrez hace muchísimos años. Pero Kasparov fue una marca para todos los ajedrecistas de esa generación, indeleble. Así que bueno, recuerdo eso justamente. No tiene que ver con el año en que nací, pero bueno, me remite el match Fischer-Spassky a este match Karpov-Kasparov. Bueno, tu papá, Juan Carlos, le decían gurí, a tus 5 años te enseñó a jugar ajedrez. ¿Por qué te enseñó a jugar ajedrez? ¿Qué vio en vos? Mira, viste que en general cuando te dicen, vos no recordás mucho la etapa esa, entonces te preguntás, ¿cuándo empecé yo? O escuchás las charlas en la familia, no, Mariano empezó a tal edad. Yo sospecho, sí, fue a la edad de 5 o 6 años. Te lo digo porque hoy yo tengo un hijo que también tiene 7 años y yo le enseñé a jugar, pero no le dio mucha bola. Jugábamos a veces, pero... Y si vos me preguntás, ¿cuándo le enseñaste a jugar a Simón? Y yo te digo a los 5 o 6, pero por ahí fue a los 4, ¿viste? O por ahí fue a los 6. Pero Anda creo por que a ahí, esa edad empecé a jugar. anda por A ahí, los 5. ¿Cómo? anda por Está por ahí. ahí, claro. Creo que a esa edad empecé a jugar. A los 5 o 6. El hiato que después fue, hasta que sí recuerdo, tipo 9 años, de empezar a competir en la escuela primero y después en los torneos intercolegiales que eran muy diferentes a como son hoy. No sé qué pasó. Vos decís, bueno, de 6 a 9 no jugaste más, no me acuerdo. Seguramente sí. ¿Y por qué me enseñó? Vos sabés bien que el ajedrez tiene una connotación como juego, como arte o como ciencia, como quieras llamarlo, muy ligado a la inteligencia, ¿no? Muy ligado a esta cuestión del conocimiento abstracto, que nos relaciona con lo matemático, con lo científico, y como te digo, con el nivel superior en cuanto a inteligencia, que para mí lo podemos discutir en breve, no tiene mucho que ver. Pero de todas maneras, en ese momento, como todos los padres, hasta hoy, ¿no? Llega eso de ligar el ajedrez con la inteligencia, y yo sospecho, mi viejo era un tipo intelectual, le gustaba mucho la lectura, le gustaba el cine, el teatro, y había jugado de pibe al ajedrez, no con mucha suerte, se ve. Yo hasta el día de hoy, el otro día miré en mi biblioteca y tengo recortes de él que recortaba, digamos, viste las notas de los sábados, los domingos que había en La Nación, o en Clarín, o en La Razón, o en todos los diarios, en su momento hubo los famosos frente al tablero, y todo eso. Entonces se ve que él era un ajedrecista, ponele entre comillas, ¿no? Frustrado, un ajedrecista No, que aficionado, sí, ponele, aficionado. porque por ahí cuando digo frustrado estoy queriendo decir que por ahí quiso dedicarse y no pudo porque, bueno, tuvo que laburar, tuvo que hacer otras cosas. Entonces creo que eso me legó el juego a mí.
Y bueno, eso sí, lo que te puedo decir es que mi papá me bancó la carrera completa, prácticamente me acompañaba, al menos en lo que hace los primeros, no sé, te diría, sí, hasta los 12, me acompañó a todos los torneos que pudo. Me acuerdo de los intercolegiales, siempre ahí frente, junto al cañón. Y tenía algo muy particular, mi viejo, que hasta la última partida que jugué me hizo cuadernos y pegaba las partidas. Entonces yo tengo mis partidas del año que anotaba, ¿no? Del momento que me anoté por primera vez una partida en el año 84 en Vélez, mira, casualmente hablábamos de Vélez. El año 84 yo tenía 11 años, porque fue al principio del 84 que fui a jugar un cadete a Vélez, jugaba, bueno, Fiorito, Reyes, Grispan, jugaban, bueno, en ese momento, que incluso jugué con Fiorito, pero yo tenía un nivel muy bajo. De hecho, creo que habré hecho 2,5 puntos en 7 o en 9, no sé cuántos jugaron, y una libre, creo que gané, imagínate, 1 punto por libre. Después gané otra, no sé a quién, habré ganado de casualidad y después empaté. Y me acuerdo que ese torneo, el primer torneo que jugué en mi vida, que fue el que anoté, bueno, desde ese primer torneo hasta la última partida que anoté, te voy a repetir, uno después termina jugando, pero de anotar que fue, la última que jugué fue en octubre del 2008 con Filgueira, jugando para Vélez, casualmente. Mi viejo me recortó todas las partidas en cuadernos. Entonces tengo como 70 cuadernos en los cuales está descrito todas, absolutamente todos los torneos, el puesto que ocupé, todas las partidas anotadas que jugué y después pegadas, ¿no? Siempre nunca me voy a olvidar de mi viejo cuando yo le daba todas las planillas, cuando llegaba a un torneo, si era afuera, o le iba dando a medida que le iba jugando, si era en capital, y él, bueno, yo pegaba con la plasticola y se sentía el golpecito, ¿viste? De pegar. Qué loco. Bueno, ¿cómo llegaste a Ferro y a tomar clases con Belfiore? Y una consulta, ¿lo conociste y lo trataste a Juan Carlos Jase, que Sí, lamentablemente este claro. año nos dejó? Por supuesto. Mira, yo a Ferro llego probablemente 84, como te dije, ya estaba en Ferro. Porque ese año, 83 te diría yo, pues te digo, si jugué en el 84, en enero, febrero, por ahí fue el torneo cadete. Yo jugué entonces, venía jugando en Ferro desde fin del 83. Y recuerdo bien que pude haber sido esa fecha, ¿por qué? Porque en el 83 yo juego la final del intercolegial. Para que está escuchando la nota, viendo la nota, porque ahora uno puede estar no viendo el video, pero por ahí escucha más que ve los videos en internet. En el 83, al menos yo estaba ahí en quinto grado, me acuerdo bien. Los torneos intercolegiales eran muy complicados llegar a la final, que se hacían casualmente en el Bernasconi, un colegio hermosísimo acá en el barrio de San Cristóbal, digo acá porque yo vivo por acá, hermosísimo el Bernasconi, pero para llegar a la final tenía muchas clasificatorias previas. Sí. Y me acuerdo que llegar a la final, que incluso se decía llegar al Banco Ciudad, porque a veces se jugó también en el Banco Ciudad, o se entregaban los premios en el Banco Ciudad, pero estaba muy ligado al banco el torneo este, el intercolegial. Llegaban a la final alrededor de, calculo, 100 pibes y pibas, en general mayoritariamente pibes, y me acuerdo que me había ido bien en la primer final, cuando digo que había entrado en el 83, y creo que después de ahí mi viejo, alguien lo despertó, dijo, mirá, Mariano tiene talento para jugar, ¿por qué no lo mandás a un club? Y nosotros vivíamos en ese momento a 6 cuadras de Ferro. Y Ferro era un club que históricamente yo había participado, bueno, de las colonias de Pontevedra, y de las actividades desde natación, pasando por handball y un montón más en el club. Entonces, bueno, no costó nada entrar a Ferro, porque ya estaba ahí, yo era socio. Entonces simplemente me acerqué, me estaba acordando recién, a la sala que quedaba en el anexo A, no sé por qué siempre me acuerdo de eso, era enfrente a la sede de Cucha Cucha, y había un salón donde había un bar abajo y en el primero o segundo piso, llamaba anexo A, jugábamos al ajedrez. Ahí conozco a Abel Fiore, que es mi primer profesor, y a Juan Carlos Hase lo conocí después, entablé no digamos una relación de amistad, pero sí una relación basada en el respeto mutuo,
un personaje histórico extraordinario, Juan Una Carlos, hermosa una persona. pérdida. Sí, un gran tipo, comprometido con la política, con la historia, con el ajedrez. Jugué muchas veces con él, tuve buenos resultados, inclusive un caballero en el juego, una pérdida, realmente. Y te decía, bueno, que jugué con Belfiore, jugué, digamos, empecé a aprender con Belfiore, al cual también después jugué al ajedrez, tuve la suerte de vencerlo, incluso en un torneo en Torreblanca. Y fue un momento lindo jugar con Belfiore porque me recordó todas estas primeras armas en ferro. Que bueno, te repito, lo que seguramente pasó, porque esto no lo tengo tan nítido, es que yo me acerqué en el 83 y automáticamente empecé a jugar, más o menos jugaba bien para ellos, y me dijeron, ¿por qué no te anotás en el cadete que se va a hacer ahora? Porque lo recuerdo con claridad que yo representé a Ferro en ese primer torneo, como te digo, de enero a febrero del 84, que se jugó en Vélez, incluso con un amigo, Camilo Cardela, que en ese momento jugaba bastante bien, después bueno, se dedicó a la enseñanza, también jugó ese torneo y lo recordábamos muy bien. Un lindo torneo, pero bueno, yo salí entre los últimos, sospecho yo, quedé libre, como te dije antes, y ese fue mi primer torneo representando a Fer. Vos sabés que hace poco grabé con el gran maestro Sarnicki y él también hablaba de los intercolegiales, Oh, así de Bernasconi. En la charla, 1 hora y media hablé con Sarnicki. Ya después la voy a subir a mi canal. Y él me contaba de esa época también. y Bueno, pues Pablo, mira, Pablo nació el 12 de noviembre de 72, yo nací el 19 de noviembre de 72, me llevo una semana, nos conocemos hace 1000 años. Tuve la buena y la mala suerte de tenerlo como rival, porque bueno, la buena suerte era porque siempre había una competencia importante. Obviamente él jugaba mejor que nosotros, pero yo le he ganado partidas. Y ha sido en su momento, bueno, como la horna del zapato, como se dice, porque si vos ves ahora la vitrina que todavía tengo en la casa de mi vieja, la mayoría de premios de ese momento en Torreblanca o juveniles, o juveniles no, pero sí infantiles, la etapa previa, hasta cadete también, siempre tenía segundo lugar yo, esa es la parte negativa de tenerlo a Pablo ahí como rival. Pero bueno, no fue algo en balde porque teniendo en cuenta que, bueno, Sarnicki salió campeón mundial juvenil el año 92, un faro de referencia para los pibes, para nosotros también, y bueno, no es que tenía de competencia un rival flojo, sino que siempre tuve ahí, incluso era de Torreblanca, con lo cual prácticamente empezamos juntos, jugamos los intercolegiales de ahí que nos conocemos, y siempre fue un rival muy complicado, muy difícil, y como te digo, algunas veces le he ganado, él me ha ganado más, y yo tengo muchas copas de segundo, y él obviamente de pibe ya se mostraba que era un talento, y bueno, después tuvo su fruto en el campeonato mundial y después ha ganado otros campeonatos también ahí, mundial por equipos, creo en Chaco, que también participé. Pero bueno, es otra etapa, ¿no? La etapa, no es otra etapa, con Pablo, digamos, fue una etapa larguísima, pero bueno, estabas en la etapa más primaria, ¿no? La de infantiles. Y sí, llegar a la, como te decía él también, ¿no? Llegar a la final del intercolegial en el Bernasconi era realmente un premio ya, ¿viste? Y bueno, después ocupar los primeros lugares como me tocó a mí ya después, ahí en el 84 y 85. Yo te dije en el 83 llegué a la final, eran 9 partidas, saqué 4,5 en 9. Me acuerdo la primera partida de juego, la juego con Rodríguez Landa, que jugaba en jaque mate, jugó un jugador de jaque mate. Y me acuerdo que el pibe era muy común, como no había reloj, era muy común esto, es el que me dijo, ¿querés jugar una partida? Antes de empezar la partida nuestra, yo estaba nervioso, no, pero ansioso, ¿viste? Jugar la primer final en el Bernasconi, ese colegio imponente. Y bueno, jugamos la primera partida amistosa, me cagó a palo. Y después, bueno, dije, con este me parece. Uno viene de las clasificatorias hasta llegar a la final y las gana todas o las gana con comodidad. Ahora, llegar a la final me tocó Rodríguez Landa, me dio una paliza en el amistoso, muy fácil. Y después jugamos la partida y me ganó también fácil, duré un poco más. Pero bueno, fue ahí el primer acercamiento a un rival duro, ¿viste? Lo recuerdo bien esa partida, yo con Blanca, creo que me jugó Alequine, yo no entendía nada, me quería comer el caballo, estaba desesperado. Y después, bueno, me remató con el hipermodernismo eso de dejar avance los peones y me pegó con un palazo, digamos, con el ataque al centro, bueno, del alfil, con los caballos. Lo recuerdo bien de esa partida. Y como te dije, después en el 84, a ellos ya, si querés, bueno, te cuento más o menos, después de Ferro,
como te dije, jugué ese cadete en el 84. Fue el año que yo más recuerdo como el inicio del ajedrez mío, 11 años, yo cumplía en noviembre 12, ¿no? O sea, prácticamente con 11 años jugué el intercolegial, la final, como te digo, pero esta vez saqué, creo que 6,5 en 9, gané 4 y empaté 5, invicto, me fue muy bien. Salí, como te dije, octavo, ¿no? Octavo salí en ese año. Y en ese mismo año me voy a Torreblanca. Ese año 84 es clave porque juego ese intercolegial, que termino octavo. Me acuerdo que en los primeros lugares creo que estaba Valerga, De Dovitis, ¿viste? Eran los que mejor jugaban. Bueno, el mismo Pablo, pero a Pablo no le fue tan bien ese torneo, recuerdo. Los hermanos Rago, que también jugaban, Vítola. ¿Quién más de esa época? Bueno, Fioro me parece no estaba. Acuérdate que era capital nada más, ¿no? Y bueno, y después eso fue en el año 84 y ahí fue, como te digo, fui a Torreblanca, ahí te pasó la anécdota de los primeros Carpó Kasparov que uno seguía. Y bueno, esto de ese año 84 fue trascendental porque fue mi llegada a Torreblanca. Porque, ¿por qué dejó Ferro? Porque Ferro tenía poco ajedrez, creo que era una vez por semana, dos veces por semana, había menos pibes para jugar. Y Torreblanca era, bueno, como ves hasta hoy, el semillero, estaba todo el mundo. Y bueno, ahí llego a Torreblanca, tengo como primer profesor a Samoilov, creo que llamaba. Después, bueno, tuve varios más, tuve a Ariel, como profesor Ariel Sorín, me refiero, y otros profesores más, importantes también, año 84 te estoy diciendo. Y bueno, ya ahí medio como que me perfilo a ser, no digo un profesional de ajedrez, porque tiene un pendejo, ¿no? Pero sí a ser un jugador, un pibe que iba a jugar al ajedrez, 84. Ya jugaba en Torre, ya me había ido bien en el intercolegial, y bueno, comenzaba, como te digo, la vida ajedrecística. En el 85 volví a llegar a la final de este intercolegial. La última la perdí con Pablo, con Sarnicki. Venía segundo atrás de él. Él lo ganó con 9 en 9. Yo tenía 6 también con 6,5. Él me enfrentó a mí, él tenía 8 en 8. Yo 6,5 en 9. Así fue Bueno, el tema. Mariano, tomaste clases con Miguel Andrés y con Raimundo García. ¿Qué me podés Eso decir de más esa etapa? adelante, sí. ¿Qué me podés decir de esa etapa? Y mirá, yo creo que con Raimundo arranco en el 85. Como te dije, el 84 es un año clave porque llego a Torre y porque me va muy bien el intercolegial, y ahí es cuando mi viejo está convencido de que, bueno, que estaría bueno que yo dedique, además de los tiempos a la escuela, al estudio del ajedrez. Entonces, ese año o el anterior, o el posterior, no me acuerdo bien ahora, puede haber sido cualquier otro, yo tengo el recuerdo que fue el 85, estoy casi seguro. Mi viejo primero me lleva, escuchá esta, los dos están fallecidos, ¿no? Rubinetti y Raimundo Sí, García, Jorge. me lleva a dar clase a la casa de Rubinetti. Y no me olvido más, Rubinetti tenía un gato siamés. Mi viejo me acompañaba y se quedaba viendo la clase, ¿viste? Como te digo, le gustaba mucho el ajedrez. Y bueno, con Rubinetti habré estado 2 meses, sospecho yo. ¿Por qué 2 meses? Porque 8 clases, las tengo guardadas, yo anotaba. Me enseñó el Cambridge Spring, la defensa Cambridge Spring, que hasta el día de hoy en algún momento la puedo llegar a jugar. Y la Cambridge Spring se jugaba en ese momento. Kasparov estaba jugando con Smilo, o había jugado con Smilo en la semifinal. No, la final. No, la final Era del la torneo de final. candidatos. Exactamente, ¿te acordás que Kasparov le Sí, gana a Kornoy esa semifinal histórica y llega a la final con Smilo, que le había ganado a Ribli, al húngaro? Que nadie pensaba que Smilo llegue a un tipo de edad. Y le gana la final y hay muchas Cambridge Spring que creo sí. que le juega Smilo. En el match Capablanca-Lequines se jugó mucho la Cambridge Spring. También, un montón. También. Era una variante que yo empecé a jugar en ese momento. Y viste, los que están siguiendo que juegan al ajedrez, bueno, la Cambridge Spring siempre saca la dama a A5 y mira de reojo al alfil de G5. Entonces, cuando la blanca a veces juegan caballo de 2 para defender el punto C4, uno hace D por C4 y la dama de A5 mira el alfil de G5. Y te digo que en muchas ocasiones me he comido ese alfil y he ganado rápidamente. Me encantaba llevar la dama a A5, el alfil a B4, atacar en C3. Bueno, entonces Rubinetti me enseñó eso, ¿viste? Y en un momento se fue a jugar uno de los tantos torneos que iba a jugar y le dijo a mi viejo, mira, yo voy a jugar ahora un conjunto de torneos y va a ir un par de meses, entonces me gustaría que Mariano juegue, siga jugando pero con un docente, ¿viste? Así que te recomiendo este maestro internacional, Raimundo García,
Yo lo tenía de nombre, ¿no? Nada más. Raimundo García, y bueno, digo, dale, qué sé yo, si este me lo dice. Y me acuerdo que él vivía en las torres, los monoblog de Lugano, Raimundo. Y empecé a ir a la casa de él, un tipo extraordinario. Amén de que en el ambiente del ajedrez no era muy querido, no sé por qué, pero bueno, más adelante consiguió demostrar que era una gran persona, muy buena persona. Me ayudó mucho, me acompañó mucho. Creo que sin Raimundo no hubiese entendido nada del ajedrez. Él me enseñó mucha apertura, mucho medio juego y mucho final. Y yo creo que le debo gran parte, es una pena que no pueda escuchar en este momento esto que digo, porque no, se lo pude decir en vida muy, muy de pibe, con lo rudimentario de ese momento, diciéndole que, bueno, me animé a decirle que él había sido importante para el ajedrez, pero fue más que eso. Creo que además fue un tipo que se comprometía con no solo con la docencia, sino con el acompañar a su alumno. De hecho, él me acompañó en partidas clave, que después si querés te contaré, una en especial, pero lo recuerdo bien, Raimundo. En un momento yo llego a la final del argentino infantil en Tres Arroyos, 86, y me escribió una carta, que la tengo hasta escrita a máquina, diciéndome todo lo que él pensaba que yo podía hacer del torneo, de lo importante que era ese torneo, de lo que él pensaba sobre mi juego. Y después la que nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar esa partida, es la partida que yo juego con Escarela, con Quique Escarela, una persona también extraordinaria, un gran tipo, Enrique, pero bueno, con el cual yo tuve unos duelos tremendos. Fue el único jugador que jugué más de 15 partidas y nunca le pude ganar. Enrique era durísimo y para mí era durísimo jugar con él. Pero bueno, esa partida, no me olvido más, habíamos jugado el argentino en Rosario, habíamos obtenido Pablito Zarnicki, cuando no, segundo salí yo por desempate y Escarela salió tercero, 7-9, los tres. Y la cuestión era que el primero iba al Mundial, pero como el primero si era Zarnicki, dejaba un lugar abierto para que vaya el segundo. Entonces, bueno, fuimos al triangular, lo jugamos en Club Argentino, éramos, te digo, Pablito, Enrique y yo. Y la cuestión es que, bueno, te cuento el final, volvimos a empatar, 2 puntos cada uno, fue a doble vuelta, yo empaté con los dos veces, y él, Pablo le ganó a Escarela y Escarela le ganó a Pablo, o sea que quedamos todo igual, y lo que primó fue el desempate del torneo de Rosario, que como te dije, Zarnicki primero, Fraschini segundo, Escarela tercero. La cuestión es que la última partida, o la anteúltima partida del triangular, a mí me tocó jugar con Escarela, y yo con tablas me aseguraba el lugar para ir al Mundial. Entonces Raimundo se sentó en la silla al lado nuestro, ahí, y no se movió ni para ir al baño, me acuerdo bien, casi ponerle 3 horas seguidas. El tipo estuvo sentado ahí. Y yo jugando, me paraba yo más que él, imagínate. Y bueno, fue una partida que duró 6 horas y tuve la suerte, la mucha suerte, de un final un poco inferior, de poder repetir jugadas. Y me acuerdo que era un rey a 4 la repetida jugada, una final que hubiésemos suspendido, y me imagino que con Raimundo hubiese esa misma noche analizado, porque se iba a jugar al otro día. Y bueno, tuve suerte de que encontré una repetición de jugadas ahí con un cansancio enorme, como te digo, 6 horas de juego, y bueno, unas tablas que me permitió jugar mi primer mundial. Zarnicki salió primero, como te dije, yo segundo, subcampeón argentino cadete del año 88. Y bueno, recuerdo de esa partida, lo que más recuerdo es a Raimundo sentado al lado mío, esas 3 horas, un acompañamiento que me hacía no dejar, porque fue una partida que yo te quedé muy inferior de entrada, estaba muy nervioso porque tenía que hacer tablas con Blanca, es dificilísimo hacer tablas con Blanca, no pensás en ganar, pensás en hacer tabla, y bueno, jugás de tal manera que quedás inferior, no sé por qué, y bueno, de pura casualidad pude encontrar esa triple repetición de jugada, y bueno, pero como te digo, a pesar de eso, ese triunfo, digamos, importante, histórico para mí, aunque no haya sido un triunfo, no fue tabla, pero el triunfo de conseguir la plaza para el Mundial de Rumania, después me costó no poder ganarle nunca más, y él me ha ganado torneos en finales, digamos, más que finales, última ronda. Me ha ganado, me ha sacado invictos, inclusive Escarela. Digamos, como te digo que Zarnicki jugué muchas veces, pero le he ganado, y no me producía temor jugar con Pablo. No era algo que decía, juego con Zarnicki voy a perder porque nos gana todo en nuestra categoría, sino que a medida que fuimos avanzando, a Pablo se le podía ganar, era ganable. A mí, pero Escarela era
era terrible, en la sombra negra, era imposible, para mí era imposible ganar. Me acuerdo que en un Metropolitano tenía una posición, 2 alfiles contra torre, una ventaja enorme, y me acuerdo que por dentro decía, le voy a ganar a este hijo de puta, de una vez, ¿viste? Le voy a ganar. Y no sé qué hizo, sacó unas tablas de la galera. A veces me pongo a ver esa partida, a analizarla, la pongo en los módulos, digo, mirá cómo le hubiese ganado aquí. Pero bueno, como te digo, una gran persona, un gran tipo. Fue lindo tener como competencia, bueno, a él, a Escarel, bueno, a Escarel, a Pablito, a rivales, bueno, como las que tuvimos, Playa, otro jugador muy bueno en ese Sí, Marcelo, momento. Marcelo Playa. Sí, Marcelo Playa, otro jugadorazo, Rosarino. Bueno, y todos los que componíamos esa camada del año 72, que era realmente durísima, ¿no? Por momentos había jugadores, me acuerdo, bueno, como Sergio Rago, eh, Leonardo Churín, Porta, otro santafesino, Elvio Abán, que era un pibe que jugaba en Torreón, jugaba muy bien, Leonardo Vito en su momento, que era Lenquera, ahí te estoy hablando de gente de Torreblanca, me estoy olvidando y estoy siendo injusto con muchos, pero había de capital era terrible. Ganar un torneo en capital, clasificarte a los argentinos en capital era durísimo. Y después tenías los pibes de afuera que también jugaban muy bien y armábamos lindas. De hecho, llegaron casi todos llegaron a maestro internacional, algunos llegaron a gran maestro, los del año 72, te digo. Pero la linda camada, una muy linda competencia teníamos ahí. Creo que fue tan linda porque, digamos, lo mismo que jugamos, no sé, por nombrarte, Tres Arroyos del 86, que era el argentino infantil, el último para nuestra categoría, después nos volvimos a encontrar en los cadetes y después nos volvimos a encontrar en los juveniles. Y bueno, por eso te digo, de todas las partidas que jugué con Sarniki, todas las partidas que jugué con Escarela, las partidas que jugué con Playa. Me acuerdo de esos tres porque eran muy fuertes, pero bueno, había otros más, ¿no? Me acuerdo que estaba también Abate, que era un pibe que jugaba muy bien, infantil. Bueno, Sandra Villegas, que a veces jugaba también, cordobesa, jugaba muy bien al ajedrez también y competía con los varones de igual a igual. Y después, bueno, fueron variando, como te digo, porque algunos largaban, ¿viste? No jugaban los infantiles bien, después los cadetes y después, bueno, los juveniles. Después, bueno, iba cambiando esa, pero recuerdo muy bien, vos fíjate, que el último torneo juvenil que yo jugué en el 92, me acuerdo que los 5 primeros fuimos Escarela, Playa, Spangemer, que se sumó recién en los juveniles, porque Huguito en los infantiles cadetes no participaba tanto, o no era bueno para en ese momento. El cuarto fue el Negro del Rey, el quinto salí yo, y después abajo salieron, bueno, Langier también. Después viene Facundo Pierro, que no jugaba los torneos, pero Langier sí jugaba, era un chiquito más pequeño que nosotros. Pero bueno, nada, se me fue largo, pero era el recuerdo de, bueno, de toda la camada esa de 72, fue una linda camada, muy competitiva, me tocó realmente, viste que en todas las camadas siempre hay uno o dos que se destacan, pero en realidad esa camada de 72 y 73, 74, era muy fuerte, era difícil, por eso yo ese año que gané el Metropolitano Cadete en el 87-88, que me dio lugar para jugar la final argentina en Rosario, esta que era el triple empate, fue una medallita, ¿no?, que uno tiene de haber esos torneos pueden ganarlos y ganarlos bien, digamos, ¿no? García también, Federico García, que aún sigue jugando, digo, también el rival que tenía la Metropolitana, a veces jugaba jugaba por el club argentino, otro rival duro, ¿no? La verdad, esos torneos de eran durísimos, eran durísimos. Vos sabés que hace un rato hablaba de Raimundo García y me acuerdo de una anécdota que Naidor le paga para que juegue en un match de entrenamiento. Y Raimundo tenía que ir a la casa de Don Miguel. Y en una partida Naidor termina y le dice, bueno, vamos a analizarla. Y Raimundo le dijo, no, 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 vos me pagaste para jugar el match, no para analizar. Y Exacto. Naidor se enojó porque no quiso analizar. Sí, Raimundo tenía Raimundo era un, así. Raimundo tenía un carácter fuerte. Pero ¿sabés lo que pasa? Era derecho, muy derecho el tipo. Entonces, él, ponele, como te podía cobrar una clase o te decía, no, mira, esta clase, yo me extendí media hora, no te voy a cobrar porque yo me extendí media hora. Pero si se extendía, por ahí te la podía cobrar. Me podía cobrar a mí, que era un pibe de 14 que recién empezaba, y le podía cobrar a Naidor, ¿me entendés? Obviamente, pensado desde hoy, uno dice, che, qué turro, ¿por qué no le dejó? Pero era de eso, tenía esos valores, ¿viste?
Vos decís, bueno, yo te juego acá, pero bueno, por más que vos seas Naidor, y que para mí por ahí sea un honor, ¿no? Jugar unos ping-pong o analizar, bueno, listo. Si no lo haces, yo por esto cobro. Digamos. Pero ¿sabés también lo que pasa? En esa época, cuando uno juega profesional, cuando uno es pendejo, la edad que estamos recordando, ¿no? Que a los años 84, 85, 86, otro yo te diría 87, 88, ¿no? Que fueron los años que Raimundo más me dejó como profe. Uno no tenía mucha idea quién era Raimundo, quién era Juan Carlos Hasse, ¿no? ¿Quién era eso? ¿Quién era Rubinetti? Y bueno, gracias a estos grandes libros que sacaron Negri y Arguiñarís sobre las Olimpiadas, yo empecé a leer hace poco quiénes eran realmente esos jugadores. Bueno, lo mismo, a ver, yo con Smetan y con Giardelli, ¿no? Fallecidos ambos, lamentablemente, jugué partidas, jugué torneos y de alguna manera sospechaba quiénes eran, qué habían sido, ¿no? Ahora, de Hasse, que yo me enfrenté muchas veces, de Raimundo, que no solo fue profesor, también me enfrenté, de Luis Bronstein también, que me sucedió en Vélez cuando yo dejé, un tipazo, eso sí, un caracúlico, pero un tipazo. Estos jugadores, Rubinetti, como te dije también, Hasse, García, jugaron Olimpiadas y han tenido resultados inmensos contra rivales que vos decís, bueno, yo me enteraba que Raimundo jugó con Smilov, cuando Argentina jugó con Unión Soviética, pero Smilov, digamos, en los mejores momentos, ¿viste? Y le hacían tablas, ¿viste? O en algunos casos Raimundo le ganó a Anderson, cuando en un momento tuvo que jugar el primer tablero. Es decir, lo que te quiero remarcar que es, que eran jugadores notables, y que uno por ahí se enfrentaba y era pendejo y no conocía la historia, y yo decía, bueno, juego este, bueno, este está más grande, tengo más chance de ganarle, y pensaba solo en el resultado, cuando realmente se trataba de jugadores que habían tenido una trayectoria que uno desconocía, por suerte, ¿no? Porque si uno la conocía por ahí se asustaba y, ¿no? Y jugaba más que con la posición, que es menos común, siempre se juega con tal rival, me toca tal, que le ganó a tal o empató con tal. Es bueno no saber, digamos, en algún caso. Pero de todas maneras, cuando pasó el tiempo, yo también descubrí los quilates de Raimundo, por nombrarte uno, ni que hablar Juan Carlos Hasse, ¿no? Que lo mencionamos. Y cuando miré este libro de Arguiñarís y Negri que te comenté precedentemente, me di cuenta el nivel de juego que tenía Raimundo en una etapa. Un nivel claramente de gran maestro, ¿no? De maestro internacional. Pero en ese momento era muy difícil conseguir todos esos premios, ¿no? Juan Carlos Hasse le sacó tablas a Karpov en el año 72. Por supuesto, digamos, eran rivales, y aparte cuando jugaban esas Olimpiadas, a ver, Fede, se enfrentaban a tipos que venían de jugar internacionales, que venían a ser, digamos, eliminados tal vez en el torneo de candidatos, no sé, entre los 8 mejores del mundo. Es decir, algunos habían sido campeones, como en el caso este de Smilov que te comento. Realmente el ajedrez argentino ha tenido un nivel que, bueno, estos textos los reivindican, ¿no? La era dorada, como hablan, bueno, te hablamos de Naidor, ¿no? Bueno, los Bolbochán, de, bueno, Pilnik, bueno, todos los que jugaron acá en nuestro país, ni que hablar de Naidor, de Pano, por supuesto, yo no te hablo de eso porque ya pasaron la frontera del propio ajedrez, uno habla de Naidor y de Pano, por más que no hable con ajedrecista, y alguno despierto que haya leído la historia, sí, pero por él habla de Raimundo García, de Hasse no lo conocen, ¿sí? Pero no te digo que los pongo en el mismo nivel, no los pongo en el mismo nivel, pero tampoco era que un nivel muy bajo comparado con estos grandes. Tener un nivel realmente muy, pero muy bueno, habían competido con gente de mucho nivel. Entonces, como te mencionaba, uno a veces jugaba de pibe y bueno, yo tuve a Raimundo profesor durante, como te dije, como 6, 7 años, y después me enteré quién era Raimundo. Hace poco me enteré cuando era Raimundo. ¿Viste? Sí, sabía que había jugado, que había tenido buenos resultados, pero no que tenía tan buenos resultados que había salido campeón argentino, por ejemplo. Imagínate que ignoraba eso. Bueno, vamos a cambiar un poco el ángulo de la entrevista. Dale. Para resumirlo así, vos sos politólogo, contale a la gente, sos licenciado en ciencias políticas, sos doctor en ciencias políticas, ¿cómo descubriste esa pasión? A ver, yo siempre me gustó la historia. Como te dije, mi viejo era un gran lector, tenía muchos libros de todos los colores, a él le gustaba más la literatura, pero siempre hemos hablado de historia política. A mí me ha interesado de muy pequeño la historia argentina.
De hecho, bueno, vos fijate, me preguntás cómo llegaste ahí, y yo cuando termino la secundaria, en el Colegio Nacional Mariano Moreno, me meto a estudiar y no sabía qué estudiar. Entonces dudaba entre ciencia política, ciencia de la educación, porque también siempre tuve ese bichito de incursionar por la docencia, y historia, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar con historia porque a mí me gusta la historia. Y bueno, empecé con la historia, empecé estudiando historia yo. Mi primera carrera fue historia. Y al año, me acuerdo que viajé a Cuba, no a jugar, como jugué después, sino así de visita con mis viejos. La última vacación creo que pasé así acompañado con los padres. Tenía creo 19 años. Y no me la quería perder ni iban ni en ello y yo me colé. Y bueno, volví de Cuba muy asombrado con la historia cubana, ¿no? De la Revolución Cubana, en un año que era complicado para el país, el año 1992. Y bueno, volví con mucho material histórico y eso acompañó mi decisión ya de extenderme, digamos, ¿no? Cambiar la carrera, porque dije, historia por ahí no es lo que quiero, a mí me interesa más la historia política. Y la historia política no la voy a ver en la carrera de historia, tendrá una parte. Entonces dije, no, acá la clave es la política. A mí me gusta la política, la historia política, pero la política al fin. Y me da cuenta que todo lo que tenía que ver con la política, viste, con los diarios antes que dividían las secciones, bueno, ahora creo también, pero la política, economía. Yo leía la primera parte del diario, o la segunda, depende del nivel de importancia que le den a la tapa, por ahí si era una noticia económica, por ahí economía venía primero, y después política, pero me ponía a leer política y después deporte. Y eran las dos cosas que me interesaban, ¿no? Sintéticamente sería el ajedrez y la ciencia política. Entonces, bueno, me cambié de carrera de historia a ciencia política y empecé a estudiar mientras jugaba, porque yo empecé en el 92, el 91 hice el CBC, en el 92 empecé la carrera, y bueno, la terminé en el 98, producto de que durante el 94 y el 95 viajé afuera, me perdí 2 cuatrimestres completos, y empecé a hacer las dos cosas, como te digo. Ajedrez, jugando profesionalmente, y la carrera de ciencia política. Y bueno, me costó llegar por una cuestión de tiempo, al principio también me costó a mí, venía de una base del secundario bastante floja, y los primeros años me costó un poquito la carrera, pero después ya me fui enganchando, y los últimos 3 años lo hice muy rápido porque ya estaba muy, pero muy comprometido con el estudio de la política. Y bueno, y después me recibí en el 98, en el 98 me recibí, y después, bueno, hice los posgrados y me hice magíster en ciencia política y doctor en ciencia política en el 2013, que fue de alguna manera a lo que me dediqué, ¿no? Después te podía decir del 2000, 2001, que medio que dejé de jugar al ajedrez profesional y solamente jugué en Vélez, porque bueno, era el ámbito laboral donde yo participaba, entonces estaba como obligado a jugar. Te puedo asegurar que del 2000-2001, que no jugué partidas profesionales por elo, prácticamente me dediqué a perfeccionarme en la ciencia política, y ahí, bueno, abandoné las dos carreras, digamos, ¿no? Ciencia política y ajedrez. Abandoné el ajedrez y me dediqué a la ciencia política. Vos Y sabés ahí que te tuve de alumno a vos. estás hablando del 2000-2001 y me estaba riendo Claro. solo, porque me acuerdo una mañana, creo que era un sábado, yo llego a la clase y te veo entrar en el aula. Entonces te digo, Mariano, vení, sentate al lado Vení. mío. Y vos me decís, no, 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 voy un poquito más adelante porque doy la clase. Y los chicos creo que era el primer año de abogacía o segundo, no sé. No, eso es CBC. Bueno, y los chicos decían, se conocen, y vos tuviste que explicar que nos conocíamos de Torreblanca. Y me acuerdo que en esa materia tenías un ayudante que era una mujer. Bueno, yo apruebo los 2 finales y tenía que ir a final y yo no quería que me lo tomes vos. Entonces vino el jefe de la cátedra, que era un hombre grande, y me preguntó sobre la vida de Micail Tal. Y yo le explico la vida de Tal y me dice, bueno, 8. Le digo, pero no me tomaste el examen. No, está bien, chataza. Me divirtió. Y digo, bueno, una cosa de loco. Ivankovich era, la cátedra era Ivankovich, que era un amigo de mi papá, por eso yo llegué ahí a dar clase de ayudante. Me acuerdo que toda esa etapa di clase gratis, ¿viste? Como damos al principio digamos, los recién recibidos, que no podemos encontrar trabajo inmediatamente, entonces, bueno, entré de la mano de Ivankovich en ciencia política, pero él también, por ahí te confundís por eso lo de la carrera, porque él también daba clase en abogacía.
Y la profesora, sí, María Elena Costa se llamaba la otra docente, y efectivamente fue así como decís, te tomó a Iván Kovic, que era a todo esto un fanático del ajedrez, le encantaba. Sí. Bueno, vamos a hacer un paralelismo. En ajedrez vos bien sabés mejor que yo que tenés apertura, medio juego y final. Cuando tenés que dar una clase con 40 personas, 60 personas, ¿también preparás el material como si fuera una apertura, medio juego y final? Perdón, no lo pensé, pero probablemente sí. Seguramente preparo la apertura y el medio juego. Tal vez no el final. Porque el final, viste, es lo que menos podés preparar en una clase. ¿Por qué? Porque cuando vos arrancás la clase, bueno, sabés, hacés la apertura. La apertura conocida, que sería, bueno, en ajedrez sería como salir de la apertura, es como quedar en una posición que te dé posibilidades para imponerte en un medio juego y o un final. Entonces, digamos, importa la apertura. En la clase lo mismo. La primera parte es clave, porque si vos en la primera parte no conectás con los alumnos y las alumnas, y te va a costar un montón. ¿Por qué te va a costar un montón? Porque a los pibes y a las pibas tenés que seducirlas también con lo que vos das. Tenés que engancharlos. Primero, porque además uno se aburre. Si tiene alumnos que están todos callados y no dicen nada, la verdad la pasás mal. Entonces, la apertura, como bien vos indicaste, ese paralelismo muy interesante, es el momento que uno genera algún tipo de motivación. Por eso yo muchas veces entro a las clases y no hablo directamente del tema, sino comento algunas cosas generales para que, bueno, para no ir directamente al tema. Y el medio juego es, para mí en el ajedrez el medio juego era clave, la parte que a mí más me gustaba aparte. Porque era el momento donde te tenías que crear, donde se iba la teoría, porque en un final también hay teoría al final, ¿no? En el mediojuego no hay teoría, puede haber modelos básicos, ¿no? Pero teoría, como hay en la apertura y como hay en el final, donde vos prácticamente seguís la misma línea de la apertura o la misma definición de un final, en el mediojuego no hay nada de eso. Entonces está el aspecto creativo, el aspecto más del talento, ¿no? Y es la parte que en una clase es la más importante, también. Entonces yo la tomo en el paralelismo que vos haces de la misma manera. La parte del medio juego, la parte central. La apertura es para salir y llegar al medio juego. Y el medio juego es el contenido de una materia y lógicamente la parte importante. Y como te digo, el paralelismo llega hasta ahí porque la parte final uno no sabe cuándo termina y cómo termina. Por ahí tenés una idea cómo puede terminar una clase, pero en general no sabés. Tal vez donde se aplica eso, Fede, es en el programa de la materia, o cómo vas preparando las clases, no una clase, sino varias. Ahí por ahí lo puedes preparar mejor, con apertura, medio juego, y ahí sí tiene más sentido el estudio de un final, si hacemos un paralelismo, vuelvo a repetir, entre una partida de ajedrez y no una clase, sino un programa, una materia o un conjunto de clases que tienen su acercamiento, su apertura, el medio juego, que es el más trascendental, y cómo cerrarlo. O sea, si vos preparás un cuatrimestre, ahí sí podés, en esas 8 clases, más o menos, sería así. Exactamente, ahí la podés pensar como un juego de ajedrez, como una partida de ajedrez, claramente. Bueno, vos escribiste El brazo izquierdo de Perón. ¿Por qué escribiste ese libro? El libro, El brazo izquierdo de Perón, para En que la te des tesis. una idea, es mi tesis de maestría, exactamente. Mi tesis de maestría que versa sobre la izquierda peronista entre el 55 y el 69. Y me acuerdo que quien, digamos, me publicó la obra, que fue Álvarez Castillo, Héctor Álvarez Castillo, también un ajedrecista Sí. argentino, juega muy bien, Héctor. Él me publica la obra, pero me dice con la condición, yo lo cuento en el prólogo, con la condición de que te extiendas hasta la muerte de Perón, o sea, hasta julio del 74. Entonces, la tesis es del 55 al 69, que estudia la izquierda peronista con su grupo, con sus grupos, digamos, tanto armados como desde el punto de vista de la intelectualidad, digamos, todo el compromiso de la década del 60 y todo lo que implicó la llegada de los nuevos grupos de las clases medias, sectores juveniles, al peronismo a finales de la década del 60, que fue mi tesis. Bueno, a él le interesaba más que yo extienda más a donde, si se quiere, donde podemos decir venían los sacrificios en el buen y el mal sentido de la palabra,
de piezas, ¿viste? Y bueno, del juego realmente más duro, que fue la época del 70, digamos, del nacimiento montonero, de la FARC, FAP y todos los grupos en adelante. Y hasta él me planteaba hasta la pelea entre Perón y bueno, y la izquierda peronista, que en ese momento la hegemonizaba Montoneros. Entonces, bueno, yo le hice caso, me pareció bueno y me tardé un año más, creo. Ahí inclusive Fernando Pedro colaboró con la corrección de la obra y me parece que salió un lindo libro en el cual, bueno, se analiza a la izquierda peronista del 55 al 74. En el libro capta toda esa etapa. Eso cuando Incluso, Perón los echa de la plaza y los llama imberbe. claro, imberbes, estúpidos e idiotas, digamos que fue la famosa frase de Perón. Yo sigo un poquito más, hay un acto más de Perón, que es la despedida con el pueblo, vamos a decirlo así, del 12 de junio, y después viene el 1 de julio, que es la muerte. Hasta ahí llegaba el libro, hasta ahí llega el libro. Nunca pretendí seguirlo, me parecía que ahí el corte estaba perfecto. Y es un libro que de alguna manera es citado por los estudiantes, estudiosos, digamos, de esa etapa. Tiene ese aporte, básicamente, confluir en este concepto de izquierda del peronismo, IP, como la llamaba yo, izquierda peronista, todos los grupos, como te digo, desde 55 en adelante, que se fueron conformando al calor de, bueno, de la proclamación del peronismo en el 55 hasta la llegada del propio líder, primero en noviembre del 72 y bueno, definitivamente en junio del 73. Bueno, aprovecho para agradecerte que vos también escribiste mi prólogo, uno de los prólogos de mi libro sobre Capablanca. Esto es un secreto entre nosotros. Tengo una deuda pendiente con vos, nos tenemos que encontrar en lo de Plotkin. Obvio, No digamos más nada. no digamos más nada, hay una ¿No? deuda. Hay Gran una libro, deuda. por otra parte. Libro muy interesante, retratás ahí un personaje histórico, como te digo, para mí. Al que le gusta el ajedrez y si no le gusta la partida de Capablanca, no puede poseer ese don de comprender la belleza y la simpleza del juego de ese gigante que fue José Raúl, ¿no? Bueno, ¿qué te pone más nervioso? ¿Jugar un magistral, dar clases en la UBA o ir a la televisión como ibas a un programa televisivo, ejemplo 678? ¿Qué te pone más nervioso? No, jugar una partida de ajedrez, sin duda. Sin lugar a dudas. Hasta hoy, a veces juego partidas ahí por internet y si son por torneo, me pone muy nervioso. No me. Aparte, a mí me ponía muy nervioso jugar. Me alteraba mucho el juego. Por eso lo pude disfrutar recién cuando no jugué más. Que cuando pude ver partidas, pude, digamos, ¿cómo podíamos ser? Historizar el juego. De hecho, bueno, casualmente ahora voy a empezar en un diplomado de enseñanza de ajedrez, a dar una materia que se llama Historia del ajedrez. Ahí confluyen, vos fijate, lo que te dije en un primer momento, ¿no? La parte histórica, que a mí siempre me llamó la atención, y el ajedrez. Y te digo que cuando tengo que jugar, hasta hoy, me produce, a ver, no es que me altera la vida, pero sí, no es lo mismo que jugar nada, amistoso. Dar la clase de la UBA me puede poner nervioso en un primer momento, cuando empiezan los grupos nuevos, pero es un nerviosismo lindo, ese nerviosismo de ir en constante con lo nuevo, de preparar de nuevo las clases. ¿Viste? Yo soy muy obsesivo en el tema de clases y me gusta ordenarlas bien, ¿viste? Que tengan, como decía vos, me gustó ese paralelismo, su apertura, su medio juego y su final, que tenga su sentido la clase, le trato de dar siempre un sentido a cada una de las clases, prestarle atención a lo que le puedo sacar. O sea, no me pone nervioso, al contrario, me motiva. Es un nerviosismo, si querés, positivo, porque te permite, bueno, no decir, bueno, una clase más, o decir, bueno, esto lo hice 20 veces, lo mismo, o bueno, esto como la UBA, la clase como la que te di a vos, que este año empecé el año 22 de esas clases, pero todos los años me genera algo. No digo que me pongo nervioso, no me pongo nervioso, pero sí el compromiso, ¿viste? El compromiso, el estar alerta, el no caerte en los laureles y bueno, esto lo doy de taquito, lo doy tantos años, eso no está bueno. Por eso te digo, el ajedrez no. Ir a la tele también me pone tenso, todas esas cosas a uno lo tensionan, pero también en el buen sentido, porque uno va, pone sus ideas, pero comparativamente te diría, lo que menos digamos, presión, nervios me pone es dar clases en la UBA, después jugar, digamos, sí, jugar en la tele, vamos a decirlo así, ir a la tele, y por último, lo más complejo, al menos para mí, en donde más tensión me genera,
es justamente los torneos de ajedrez y me generó siempre esa tensión. Bueno, te voy a aprovechar como politólogo. Este 2022 está marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este Sí. conflicto, ¿cómo se analiza históricamente? En el 91, cuando cae la Unión Soviética, cuando los países que eran del Pacto de Varsovia entran a la OTAN. O sea, ¿cómo lo ve un politólogo? Porque esto no empezó hace 55 días. O sea, Mira, como te dije, intento ver los hechos políticos a partir de la historia. Si uno intenta comprender un hecho, un proceso, un fenómeno político a partir de sí mismo, es el comienzo del error, ¿sí? O de la incomprensión. Y eso a veces muchos politólogos, en general los periodistas políticos que bueno, hablan de todo y no saben de nada, prácticamente, cometen siempre como errores groseros. No contextualizar. Si vos no contextualizás, no le das un marco al hecho, no le das una referencia al fenómeno, y no estás entendiendo el fenómeno, no estás entendiendo el hecho. Entonces, ¿dónde uno puede, cómo puede entrarle a este conflicto? Te aclaro, no es mi expertise. No es mi expertise en el sentido, yo no me dedico a política internacional, aunque es algo que me fascina, me gusta y algún día podré dedicarle mi tiempo, pero no me dedico a eso. Entonces, lo que te voy a decir tiene que ver con el conocimiento que yo tengo y cómo comprendería esta situación hoy que se está dando ahí en Ucrania. Yo diría que es muy complicado darle sentido a lo que sucedió, porque si no, es fácil, viene un loco de un presidente de un país grande que como tiene militarmente un montón de fuerza y históricamente siempre, comillas, le tuvo ganas a Ucrania por diferentes motivos, porque le tiene bronca, por lo que sé, entonces invade y bueno, entonces quiere matar a todo el mundo y se quiere quedar ahí porque quiere anexar el país. Bueno, si empezamos por ahí, que es prácticamente 50% de los análisis, diríamos, estúpidos que realizan en los medios de comunicación, no entendés nada. Ahora, si empezás por la historia, que yo tal vez desconozco mucho más atrás, siglo XVIII, XIX, por ahí comprendés un poco más. Y si empezás, como bien marcaste vos, año 1989, 1990, 1991, ¿no? Caída del muro de Berlín, derrumbamiento de la Unión Soviética, y lo que implica para la actual Rusia que sus alrededores fronterizos están rodeados por países adherentes a la OTAN, armados hasta los dientes, que apuntan contra ese país, y Ucrania, que iba en camino a eso, uno por ahí puede entender la racionalidad de la acción trágica, por otra parte, de la invasión rusa en Ucrania. Entonces, el contexto es ese, ¿no? ¿Qué hace que uno de los líderes más importantes del mundo, de un país que tiene hoy con Estados Unidos, no soy especialista en la temática, por lo cual no te puedo decir cuál de los dos, algunos dicen Rusia, otros Estados Unidos, pero los dos más armados del mundo, inclusive en la era nuclear en la que estamos viviendo con ojivas nucleares, creo que ahí Rusia tiene un poco más que Estados Unidos, uno puede comprender por qué toma Putin esa acción. La puede, vuelvo a insistir, entender, tal vez no justificar, pero sí comprender, ¿sí? Porque esa clase de líderes no es que toman decisiones porque están apurados por ir al baño, ¿me entendés? O dicen, no, la historia, ¿no? Como dicen ahora, no, estos líderes como Putin que tienen, que fueron de chicos doblegados o fueron, ¿no?, traumatizados, entonces de grandes se convierten en boludeces, estupideces. La racionalidad está ahí. Rusia se sintió rodeada por los países de la OTAN, Ucrania y su presidente han tenido actitudes antirrusas bastante evidentes, también en dos regiones lindantes a Rusia, que fueron las del epicentro del conflicto, Donbass y la otra que no me acuerdo ahora, han tenido, digamos, inconvenientes los ciudadanos rusos, ciudadanas rusas, y el presidente ruso ha amenazado, ha dicho lo que iba a hacer, y fue desoído por los líderes europeos. Bueno, Macron fue el único que le dio un poco de importancia, y bueno, y ahora están intentando desgastar a Rusia en este conflicto, y la verdad, esto es horrible para el pueblo ucraniano,
para los soldados y soldadas rusas y ucranianas que la están pasando mal, porque esto se podría resolver. Hay formas de resolución. No parecen los europeos y fundamentalmente Estados Unidos querer que esto se resuelva. Entonces me parece que las demandas de Rusia fueron bastante claras y creo que Rusia, por querer cumplir esas demandas, está pagando también un costo grandísimo en vidas, en reputación, ¿no? de sus propios líderes del país en relación a este conflicto. Te reitero, hay que comprender, vos mismo cuando en la pregunta me estaba señalando hacia dónde, todo el conflicto que no viene de hace un día, 2 días, 3 días, 1 año, 4 años, sino que viene al menos de hace 22 años atrás, o más, 32 años atrás. Bueno, para terminar con una última pregunta de ajedrez. Yo sé que en tu corazoncito tus autores favoritos son Capablanca con Fundamento del Ajedrez, Kotov y Boresky. Explicale a los chicos que van a escuchar esta entrevista por qué tienen que estudiar Fundamento del Ajedrez, el libro de Kotov y de Boresky. A ver, empezamos por el más grande, por el de Capablanca. Yo te agregaría uno más que te lo voy a agregar después, al final. Capablanca, tenés que empezar con Capablanca y tenés que empezar con Fundamentos del Ajedrez. Fundamento del Ajedrez es un libro completo. ¿Por qué completo? Porque empieza con el movimiento de las piezas, ¿sí? Sigue con los mates básicos, sigue por los finales básicos de dama y torre o de torres, y después va al medio juego, ilustrando con partidas modelo del propio Capablanca diferentes ejes temáticos de un núcleo, vuelvo a repetir, que no se aprende, que no tiene teoría, que es el medio juego. Y al no tener teoría ese medio juego, tenés que crear. Y Capablanca creaba modelos de resolución de ese medio juego. Y después, lógicamente, viene la parte más instructiva, que son las partidas que pone también Capablanca al final, que la mayoría son partidas que pierden, increíblemente. Por lo tanto, en ese sentido, ese libro es completo. Y ahí Capablanca resalta algo que para mí hay que resaltar y que es muy importante, que tiene que ver con la relevancia que tienen los finales en el juego. Era un finalista extraordinario, magnífico. Y la simpleza por la cual abordaba los finales es digno de atención para el estudiante, ¿no? La estudiante que se allega ahora al juego ciencia, ¿no? Que arranca. Con lo cual, tengo que decirte que ese libro es completo. ¿Sí? Es cierto, tal vez de apertura no te signifique mucho, pero hoy en día apretás un botón, una tecla cualquiera y la apertura enseguida, ¿entendés? Tenés decálogos enteros, digamos, podés imprimir hojas y hojas de apertura, no hace falta que la aprendas. Pero medio juego y final, que es a lo que apunta Fundamento del Ajedrez, sí lo tiene. Es un libro, vuelvo a repetirte, magnífico, iluminador. ¿Por qué? Por esto, que comprende todas las etapas del juego, empieza con los primeros movimientos, y después se complejiza de tal manera, y no hablamos de una obra de 500 páginas, de una obra corta, se complejiza de tal manera que solo un tipo como Capablanca lo puede hacer. Entonces, querés jugar al ajedrez, querés aprender, empezá por ahí. Es cierto que requiere un nivel un poco más alto para complejizar, ¿no? El avance de la obra cuando arranca con el medio juego y los finales, ¿no? O los finales del medio juego. Pero, de todas maneras, uno tiene que ir por ese camino del Fundamento del Ajedrez. También Mi Carrera, que es el otro libro que tiene Capablanca, también es muy bueno, ¿no? Todo lo que venga de Capablanca, yo tengo varias cosas de Capablanca, incluido tu libro, por supuesto, están, digamos, presentes en el acervo de cualquier ajedrecista que quiere mejorar en el juego. Eso en primer lugar. Los de Kotov son por ahí importantes ya para una dama avanzada. Cuando digo una edad avanzada, hablo de un juego avanzado, ¿no? Es decir, me refiero a qué libro. Piense como un gran maestro, entrene como un gran maestro y juegue como un gran maestro. Es decir, esto apunta no ya a un jugador que recién arranca, sino uno que ya arrancó un primera categoría. Si se queda hasta un segunda categoría, pero de segunda en adelante. Ahí que va a aprender, y ahí va a aprender, digamos, cómo analizar, cómo pensar. Porque la idea es, obviamente, una pretensión en el título muy ambiciosa, ¿no? Es decir, piense como un gran maestro, juegue como un gran maestro, entrene como un gran maestro. No apunta a que vos juegues, pienses y entrenes como un gran maestro en lo concreto, pero sí apunta en los 3 libros a que vayas en esa dirección. En algún momento pensar, reflexionar, entrenar y jugar como un gran maestro.
pero no es que el libro va que terminaste de leer ese libro y ya, bueno, juego 3 partidas y soy gran maestro. No, pavadas no. Pero sí te enseña el árbol de variantes, cómo se reflexiona en determinada posición. La verdad son 3 libros fantásticos. Y después te dije en los libros de Dostoyevski, ¿no? Dostoyevski es un también recientemente fallecido, no, pero bueno, falleció hace unos años, y dejó, a ver, Dostoyevski es un docente que escribe libros, y los escribe como docente. Entonces son muy pedagógicos, son muy fáciles de comprender. Y en ese sentido, entrenamiento de Elite 1 y el 2 también, pero el 1 en particular, entrenamiento de Elite 1, lo recomiendo como un material obligatorio para todo ajedrecista de cualquier categoría, ¿no? Como aconsejo, como indudablemente, como libro de cabecera, Fundamento del Ajedrez, en segundo lugar te diría entrenamiento de Elite 1, el número 1. Y obviamente lo de Cotón. Y yo agregaría a todo esto, a todo aquel o aquella que quiera comprender el juego y su historia, que no es menor, porque es algo que yo, si hay 2 cosas que yo me arrepiento en mi carrera ajedrecística, de cuestiones del ajedrez, que pensé que íbamos a hablar más de eso, por eso me preparé mentalmente para eso. No hablamos tanto, la década del 90, de las normas y todo eso, pero sí quería decir, y me viene bien el centro que me tirás ahora, por la cuestión de los libros, pero está ligado íntimamente, esta cuestión, las 2 cosas que a mí me faltaron y me hubiesen ayudado mucho, y vienen en relación a esto que estoy hablando de la historia del ajedrez y de los libros de Kasparov, porque a eso me refiero, mis geniales predecesores, 5 tomos, más los tomos que él habla de él mismo, ¿no? Pero los 5 primeros tomos son geniales. ¿En qué sentido? En el sentido de comprender la historia del juego. Y ese es un punto de la historia del juego, de los grandes jugadores, que uno los ve por las partidas o por los modelos de partida, pero debería haberle, yo en mi carrera ajedrecística, haberle dado muchísima más atención. El otro elemento que te digo es hacer ejercicio físico mientras uno juega. Cuando uno juega torneos, uno tiene que nadar, caminar, correr, hacer algo para aflojar las tensiones. Dicho todas 2 cosas, ¿sí? Vuelvo sobre la última y termino. La historia del ajedrez, los libros de Kasparov, los 5 primeros tomos, ¿no? Desde Steinitz hasta Karpov, son también material obligatorio por doble motivo, porque Kasparov analiza a sus pares, a sus grandes y geniales predecesores, y también porque uno aprende historia del juego y también historia de cómo se fue construyendo las diferentes escuelas, cómo se fue pensando en cada época el juego. Realmente son libros notables y que cualquiera que tenga interés en el juego sí o sí tiene que prestarle atención. Bueno, recién hablabas de la historia, déjame meter un bonus track. En Mar Dale. del Plata 93 jugaste con Milos Ricardi y Ben Larsen. ¿Ben Larsen habrá sido el más grosso que vos enfrentaste, digamos? Y sí, creo que sí. Larsen, bueno, Milos en ese momento, acordate, Fede era un gran maestro, 2600 y pico, también era fuerte. Pero en cuanto a historia, y sí, Larsen, bueno, también juego con Rossetto, que fue Héctor Decio a Rossetto. Rossetto le gané. Pero bueno, Rossetto un tipo grande, pero jugar con Rossetto fue, lo que me acuerdo de Rossetto fue que era una posición pareja y lo engancho en un motivo táctico y le gano un peón o una pieza, no me acuerdo bien ahora. Una linda partida, me gustó mucho esa partida. Y me acuerdo que terminamos la partida, Rossetto un tipo grande, debe tener 70 y pico, no sé si 80 años en ese momento, 70 y largo debía tener, pero jugaba bien, era un rival, viste, vos decís, 70 y pico, se va a cansar, no se cansó nada, lo enganché en un motivo táctico porque bueno, a determinada edad, sospecho yo, uno se le escapan un montón de jugadas, una intermedia creo que fue, y me acuerdo que terminó la partida y se reenojó, ¿viste? Me dio la mano diciendo esta partida que perdí, no puedo creer, ¿viste? Se reenojó el tipo, me encantó, porque aparte de esa edad, que te enojes por una partida me pareció un gesto hermoso. Elocuente de personas que se tomaron en serio el ajedrez. Pero volviendo a lo anterior, te nombro Rossetto porque para mí fue muy importante jugar casi a la altura de Larsen, porque en diferentes etapas Rossetto fue un jugador de un calibre, un jugador genial, ¿no? Rossetto Parte de la camada. Rossetto le ganó a Max Ewe, para que te des una idea. Claro, exactamente. Rossetto ha tenido resultados, ha sido parte de
como te digo, de esa, como la llama Guignalici Negri, época dorada del juego de ajedrez. También jugué con Pano jugué 3 veces, 2 me ganó, una empaté. El empate con Pano del año también. Cuando apenas había decidido no jugar más como profesional, jugué con Pano y empaté. Eso habla también que me relajé, digamos, y pude tener resultados. También Pano es uno de los jugadores prácticamente que guardo en el recuerdo de los más importantes de mi vida. Pero como decís vos, Larsen, en lo que hace a trascendencia del juego, fue el más importante. Pero no recuerdo bien esa partida, primero porque perdí en pocas jugadas, segundo porque no la jugué la partida realmente. Me acuerdo fue en ese torneo de Mar del Plata, había jugado en la mesa 2 con Milos, había empatado, había jugado en la mesa 4 con Ricardi, también había empatado, y llegué eso fue la 7ª fecha, yo tenía, ponele, Fede tenía ahí 6 en 7, estaba entre los primeros y jugué en la mesa 2. Me acuerdo que vino Naidor a ver las partidas y se sentó en mi silla, ¿viste como Naidor se sentaba en la silla? Se sentaba así impunemente, en el buen sentido lo digo, y me acuerdo de un momento, Larsen me hizo la movida, y Naidor no se movió del asiento, entonces yo me quedé ahí parado atrás de Naidor pensando. Pero te decía, no la jugué esa partida, porque por eso no la jugué, lo digo, porque jugué contra el nombre, ¿viste? Larsen, ¿viste? Jugué con Larsen, Ben Larsen. Vos ahí pensás, ¿no? Ahí sí, yo tenía, no sé, jugó con Fischer, este hombre, jugó con todos los grandes. Fue considerado en su momento el mejor, digamos, fuera de Unión Soviética, el mejor jugador de ajedrez del mundo, ¿viste? Entonces, como que perdí en 20 jugadas, en un torneo que yo venía jugando muy bien, que había hecho tablas con estos semejantes de personajes, y yo podía esa partida jugar y perderla, obviamente, pero no en 20 jugadas como la perdí, podía haber perdido en un final. Realmente, ese fue un torneo que yo considero que mejor jugué en la historia, creo que salí en el puesto 12, pero con una performance casi de 2500 de Elo, por los rivales que jugué, por supuesto, ¿no? Y me dio bronca esa partida, pero a la par fue de uno de los jugadores que recuerdo junto a Roseto, ¿no? Que junto a Pano, que, bueno, que tenían un calibre histórico gigante. Pero bueno, sí. Después tengo algunos que otros jugadores. Por ahí en Cuba jugué también con rivales de calibre que habían tenido una historia previa, cubanos por sobre todo, ahora no me acuerdo bien, pero en esos torneos, bueno, coincidí con jugadores muy importantes. Lo mismo cuando hice la gira por Europa, que jugué con rivales realmente duros. Pero bueno, como decís vos, Larsen en términos históricos fue, creo yo, junto a en menor medida por ahí Pano y Roseto, de los más importantes que jugué en la historia de mi juego, ¿no? Bueno, para tu consuelo, Ben Larsen en 1970 fue el primer tablero del resto del mundo contra Claro, Rusia. exactamente. ¿No? No, claro. No, te Bueno, digo, sí, Larsen fue un tremendo jugador. Tremendo jugador. Después, bueno, analizamos, no quise analizar la partida, una pena para mí, porque dije, bueno, voy a aprender algo. Pero bueno, a veces los grandes maestros tienen sus cosas, ¿no? No vamos a terminar la nota hablando mal de nadie, pero bueno, eso contrastó no sé, cuando terminé la partida con Naido también jugado, pero con Pano, esta partida que hicimos tabla, Oscar, digamos, se puso a ver la partida conmigo, de igual a igual. Otra persona también tremendamente humilde, buena persona. Bueno, nada, un gran tipo, lo sé también porque Nahuel, viste, Nahuel Díaz, no sé si lo sí, entrevistaste. escribiste, no, Nahuel, se la pedí la entrevista a Nahuel. Todavía me la bueno, tiene que dar. Nahuel, además de ser un jugador notable, gran jugador, gran amigo. Bueno, ha sido durante muchos años ayudante, colaborador bueno, de todo lo que Pano ha escrito, y obviamente me ha hablado muy, pero muy bien de Pano. Bueno, yo pude tener una buena relación también con él, producto de Nahuel. Te digo más, cuando yo presenté el libro El brazo izquierdo de Perón en la municipalidad, no, en el Consejo Deliberante de Morón, Pano vino a la presentación. Bueno, con Nahuel Díaz vos escribiste, profe, ¿ahora qué hago? Escribieron un libro juntos. Exactamente. Es más, profe, ahora qué hago, y lo prologó Oscar Pano. O sea, también tenemos esa medallita con Nahuel de tener prologado el libro. Pero te digo, Bueno, me acuerdo bien porque el libro me lo presentó Eduardo Anguita y Eduardo Josami, dos estudiosos de la década de 70, te vuelvo a repetir, el brazo izquierdo de Perón, y Pano estaba presente y fue mencionado, porque Anguita, que además le jugaba al ajedrez, que él me contaba cuando estuvo preso en la época de la dictadura, aprendió a jugar al ajedrez y le encantaba jugar. Él fue el prologuista de mi libro, del brazo izquierdo de Perón.
Pano, como digo, fue el prologuista del Profe a la que hago, que escribimos con Nahuel, y me acuerdo que Anguita me codea, ¿viste? Cuando está por empezar el acto, y me dice, che, ¿ese que está ahí no es Pano? Digo, sí, sí, es Oscar Pano. Me dice, qué grande, ¿y por qué vino? No, porque yo lo conozco, es un tipo que le gusta mucho, además de la gerencia, un tipo reformado, Pano, le gusta mucho la política, la historia, más allá que por ahí no coincide con el peronismo, pero es un tipo que realmente habla con propiedad, sabe de lo que habla. Y estaba fascinado, Anguita, me dice, no lo puedo creer que lo tengamos acá. Entonces, en un momento de su exposición, Anguita lo nombra, dice, no, acá tenemos presente a Oscar Pano, pide un aplauso y aplaudimos todos. Y además le dediqué el libro a Oscar, una gran persona, un gran tipo, la verdad que el otro día, perdóname si me estoy extendiendo, No pasa nada. Pano, digamos, yo cuando, no lo hablamos, pero lo vamos a hablar ahora. Yo cuando viajé a Cuba jugué los dos torneos, jugué dos torneos, en verdad dos ediciones, lo voy a decir mejor, del torneo que desde que era pibe deseé jugar, que obviamente hemos hablado muchísimo de él hoy, que es el Memorial Capablanca. Lo jugué en el 94 y lo jugué en el 95. En el 94 hice norma, de mi primera norma de maestro internacional, y en el 95 me fue mediocre, mitad de tabla para abajo. Y te decía, esos torneos fueron, digamos, importantísimos para mí. Jugar, de vuelvo a repetir, en Cuba fue, digamos, algo, digamos, que marcó mi vida ajedrecística. Y la marcó de una forma que me permitió, como te decía, jugar con jugadores de élite, ¿no? No sé por dónde íbamos, me perdí, Fede, por dónde íbamos. Hablaste de Pano, Me hablaste emocioné, te digo, de recordando Cuba. Cuba me emocioné. De Capablanca, de Memorial, y antes de qué me había preguntado. No, estábamos hablando de que si Larsen había sido tu mejor rival, digamos, por la historia, por lo que Y es no me Larsen. acuerdo, pero yo te dije, vamos a ir por acá y vamos, te voy a meter la historia de Cuba. Yo te quería. Vos me preguntaste otra cosa al final. Bueno, ya vamos a Bueno, volver. en mi prólogo, en el prólogo que me dedicaste, hablás de tu etapa en Cuba, digamos. Sí, haber ido a la tumba. Me acordé de Capablanca, me acordé de Cuba y me emocioné y me olvidé de lo que estaba hablando. Me desvié de tal manera que me desvié muchísimo. Bueno, ¿Viste? Pero te decía. muestra que la nota es muy natural, está buenísimo eso. Sí, no, totalmente, totalmente. Aparte me sentí muy cómodo para hablar. Me dejaste hablar, que en general los que hacen entrevistas interrumpen a cada rato y no dejan explayarse. No, Y uno tiene yo ganas. te dejé fluir. Sí, totalmente. Bueno, no me acuerdo por dónde íbamos, pero bueno, el viaje a Cuba fue importante para, como te digo, reafirmamos muchas cosas del estudio de la ciencia política y reafirmó también cuestiones, como te decía, históricas del ajedrez, que me permitieron no solo hacer la norma, mi primera norma ahí, sino también, ya me acordé. Cuando viajé a Cuba, te decía, 94 y 95, ¿qué vi en Cuba? Vi la preparación. ¿Cómo? ¿Por qué Cuba? Yo me preguntaba, ¿por qué una isla tan pobre, ¿no? Porque no deja de ser un país del tercer mundo, algunos cubanos decían del cuarto, por bueno, comparable con el resto de los países del Caribe, que, digamos, no tienen riqueza propia o tienen, digamos, riqueza muy ligada a cuestiones que poco tienen que ver con la productividad. ¿Por qué de este país han salido, bueno, un tipo genio como Capablanca, pero después genios como, bueno, Nogueira, Becerra, ¿no? Leñar Domínguez. Arencibia, Daniel Domínguez, pero además, como decís vos, diferentes etapas. Cuba tuvo grandes, ¿te acordás? Digamos, Gildardo García, Nogueira, como te digo, Reinaldo Arencibia, Vera. Vera, te iba a nombrar, Cieiro, en menor medida, esos genios, que después vino los Becerra y después vino otra generación, ¿de dónde salen? Entonces ahí conecto lo que te iba a decir sobre Pano. Averigüé que yo había ido a Cuba a estudiar a Cuba, por eso conocí Cuba, digamos, desde el punto de vista ajedrecístico en el 94, ¿sí? Junto a Camila Carrera y Facundo Pierrot, otro también rival importante, buen jugador, de hecho le ha ido muy bien en el último Mar del Plata. Bueno, y cuando fuimos ahí pudimos ver in situ, ahí conocí a Miguel Andrés, que vos me preguntaste por Miguel Andrés, el cubano, ¿viste? Raimundo García y Miguel Andrés fueron mis profesores. Bueno, ahí conocí a Miguel Andrés, un profesor también importantísimo para mi vida ajedrecística, un tipo que me marcó mucho, que fue de mucha enseñanza, un gran docente, creo que ahora sigue dando clase en Boca, es realmente un lujo haberlo tenido como profe. Y ahí me explicaron cómo hacían los cubanos para lograr tener los jugadores que tenían. Entonces, el paralelismo que yo hago acá,
en esta situación, es decir, lo que Cuba tuvo como docentes, como preparadores y como grupos, ¿no?, de ajedrecistas que se destacaban y que luego formaban parte mediante torneos, mediante competencia y mediante retroalimentación en estudios y preparación, no lo tuvimos nosotros. Y qué desaprovechados tuvieron tipos como Naidor, pero fundamentalmente tipos como Pano, que eran docentes de un calibre extraordinario y natural. Entonces yo lo hablaba hace un tiempo, cuando me encontré en Torreblanca con gente que hace mucho que no veía, y decíamos, ¿cómo puede ser que no haya habido en la Argentina un isla, como se llamaba, instituto, digamos? Se llama. ¿Cómo no tuvimos una instancia, si querés llamarla como quiera, de preparación de los grandes valores con tipos conducidos por Pano? Yo me acuerdo que en el 89-90 se intentó en el CENAR hacer una, digamos, no me acuerdo el nombre que tenía, pero la idea que era Pano y 4 profesores que él elegía, ¿sí?, le daba clase a los jugadores, ponerle más destacados de las diferentes categorías. Éramos poner unos 40 jugadores. Y eso, que para mí hubiese sido algo importantísimo, mantenerlo durante todo el año, por más que muchos de nosotros o de los jugadores se iban afuera para jugar torneos, pero bueno, de momento volvían. Digo, si no estaban, no estaban, porque se empezó a jugar en los torneos argentinos, entonces dejaron de hacerlo. Y creo yo que si se hubiese mantenido, ¿sí?, si se hubiese mantenido una escuela superior de ajedrez, ponele, dedicado a preparar a los mejores ajedrecistas argentinos, yo en Argentina hubiese tenido los éxitos que tuvo y más campeones argentinos de lo que, más campeones mundiales de lo que tuvo, y mejores desempeños en las Olimpiadas. Lamentablemente no se le prestó atención y se desechó, porque la verdad es eso. Se desecharon tipos como Naidor, tipos como Liscase, aunque en Córdoba sé que tuvo mejor llegada y más importancia, y fundamentalmente tipos como Oscar Pano. El mismo que Larsen. Hubiesen educado a todos, o Larsen. El mismo Larsen vivió acá en Argentina del 86 hasta que falleció. Mirá lo desaprovechado que tuvieron esa clase. Mirá si tuvieras a Naidor, a Pano y a Larsen, lo hubieses tenido. No te digo todos los días dando clase, porque tampoco esa es la idea, pero sí de haber formado una escuela superior de ajedrez para preparar los ajedrecistas del siglo XXI, ponele, ¿no?, en los 80, en los 90, e inclusive con jugadores cuando se hacían gran maestros que podían pasar también a ser profesores, o de maestros internacionales, lo mismo. Imagínate lo que hubiese sido el país. Lamentablemente Cuba, con presupuesto muchísimo menor que el nuestro, pero muchísimo menor, hizo muchísimo más por el ajedrez, por historia, por lo que sea, que lo que podía haber hecho Argentina. Y eso realmente es duro porque Argentina es una plaza histórica, ¿no? Vos lo sabés mejor que yo, que ha cobijado campeonato con casi una final anticipada, Fischer contra Petrosian, ha tenido el match histórico, Alekhine y Capablanca, ha tenido la Olimpiada del 39 y del 78, que han sido relevantes para la historia del juego. La del 78 fue la única que no gana Rusia en todo el poderío, ¿no?, que gana Hungría. Es decir, y ha tenido y tiene tipos como mi papá, ¿entendés?, que le han gustado el ajedrez, que recortaban las cuestiones de frente al tablero, que se compraban un diario un fin de semana, un sábado, un domingo, porque escribía Naidor, o porque escribía Pano, o porque escribía Sanguinetti, o porque escribía alguno de los Bolbochán, ¿no? Y ha tenido esto que estuvimos hablando, y con esto vamos cerrando, ¿no? Los intercolegiales, Federico, los intercolegiales, torneos llenos de pibes, llenos de pendejos, iba a decir, con un talento natural, propio del jugador y jugadora argentina. Pensemos incluso en jugadoras como Amura, como Luján, ¿no?, hasta incluso el ajedrez femenino, que realmente con una preparación adecuada, con un instituto superior o escuela superior, o como la querramos llamar, con esos hombres, con esos quilates, ¿no?, que estamos hablando, como Naidor, Pano, Larsen, y los que después fueron allegándose como grandes maestros. Mirá lo que hubiésemos tenido de cara a la preparación y al crecimiento ajedrecístico, ¿no?, de los grandes valores de este país. Una pena, un desperdicio. Oh, ¿y qué te parece? Un desperdicio total. Bueno, gracias por la nota, me divertí mucho y nos tenemos que ver para sacarnos un par de fotos.
Nos tenemos que sacar un par de fotos, tenés que cumplir tu promesa que me hiciste. Sí, quédate no tranquilo, te que sí. olvidé. Bueno, ¿cómo anda el libro? No, bien, bien. Ya después te voy a contar. Bueno, Pero bueno, déjame terminar de darle un cierre de la nota. dale. Hablamos Todo por tuyo. WhatsApp. Sabés que te quiero y te Dale, respeto mucho. yo también. Abrazo grande. Abrazo grande. Cierro, ¿no? Sí, dale, abrazo.